Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Nosotros les vamos a presentar las funciones exponenciales y logarítmicas y cómo se modelan. En sí mismo, la función exponencial tiene como una base, se puede llegar a decir así, que es la constante sobre exponente, una variable. Esto hace que esta función sea como sea. ¿De acuerdo? Podemos observar que las funciones exponenciales tienen una característica que es que siempre que en el exponente va a ser x. Eso lo podemos observar en diferentes ejercicios o diferentes ecuaciones en las cuales se observan. Y justamente por eso vamos a ver cómo se grafican de alguna manera y podemos observar cómo funcionan y cómo es su naturaleza misma. En este caso tenemos que a sobre x, podemos observar que x es 0. ¿Y qué pasa cuando el exponente 0 va a ser 1? ¿Ok? En este caso podemos observar que se toma en el eje y el punto 1 y podemos observar cómo crece. Podemos observar que la aceleración comienza a crecer justamente en esta parte y podemos observar que cuando esto va a cambiar, que x no es 0 sino x es negativo, la cosa cambia bastante. Podemos observar que en este caso, en vez de ser creciente, comienza a ser decreciente. Podemos observar en este caso cómo la aceleración funciona justamente a la inversa. ¿Ok? Y esto hace que podamos observar muy bien las diferencias. Una parte muy importante que debemos considerar es que cada operación tiene su inversa. Para la suma es la resta, para la multiplicación es la división y para la potencia es la raíz. Con el exponente, su inversa es la función logarítmica. Entonces, si nosotros tenemos un exponente y un logaritmo de bases iguales, podemos cancelar estas dos. Pues a la función logarítmica la definimos como y igual al logaritmo de a por x. Esto es posible solamente si x es igual a elevado a la y. Bueno, la letra a, cuando es una exponente, la conocemos como base. Y cuando la observamos en la función logarítmica, a esta la conocemos como base. Un breve ejemplo para demostrar lo anterior es que si tenemos 3 elevado a x igual 9, para nosotros poder encontrar la x, vamos a aplicar el logaritmo a los dos lados de esta ecuación, poniendo el 3x en logaritmo y también el 9 en logaritmo, como si fuera una multiplicación por los dos lados. Esto nos permite cancelar tanto el exponente como el logaritmo, quedándonos x y el resultado del logaritmo 2. Con esta función queremos denotar que un logaritmo va a ser el resultado igual a 1 si el argumento y la base son del mismo valor. Y esto hará que la gráfica pase como se muestra. Como propiedades tenemos que un número cualquiera elevado a la potencia de 0 es igual a 1. Entonces el logaritmo de una base a, pero de a es igual a 0. Es lo que teníamos en la gráfica. Otra, en la potencia de un número cualquiera de 1 es el mismo número. Entonces el logaritmo de esta base a de ese mismo número va a ser igual a 1. Ejemplo, logaritmo de 3 es 1. A elevado a la x, el logaritmo sería logaritmo de una base a de un número elevado a la x da x. Es como vimos en el ejemplo anterior. Otra propiedad es la del otro lado, que es cuando uno exponencial cancelando un logaritmo. Una base a y un logaritmo con base a, si tienen la misma base, se cancela. En este caso queda x. Y los logaritmos tienen tres propiedades muy importantes. La primera es que si yo calculo el logaritmo con una base a, ejemplo, de dos números que se multiplican, por ejemplo, u y w, yo lo puedo separar con logaritmo de a en base a u más logaritmo con base a w. La otra es cuando se tiene un logaritmo de la misma base, pero en este caso se dividen, se puede separar con resta. Ejemplo, logaritmo en base a u menos logaritmo en base a w.
Si se tiene un logaritmo de base a de un número u y está elevado a una potencia, en este caso c, entonces se baja la potencia multiplicando, teniendo c de logaritmo en base a u.